Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho, materia, Derecho Contencioso Administrativo, docente, Maestro Alfredo Jiménez Reyes, actividad 10, Justicia Administrativa, alumnos, De la Cruz Reyes Jael Diomira, Rocha Domínguez Liliana, Coral Pérez Rafael y Lira Romero Hugo Ángel. Planteamiento del problema. Los dueños de un restaurante recibieron la visita de inspectores quienes el 1 de octubre de 2013 determinaron la clausura del negocio argumentando que no se contaban con las señalizaciones de salidas de emergencia, el número de extinguidores es nulo y las instalaciones de gas representan un peligro para los comensales así como para quienes laboran en dicho restaurante. Sin embargo, dicha clausura resulta infundada porque son inexistentes esas irregularidades. Sujetos involucrados: Sistema Estatal de Protección Civil, a través de la unidad operativa y persona física, propietario del restaurante. Primera fase, lluvia de ideas y asignación de tareas. Las tareas son realizar investigación, realizar diapositivas, realizar diagrama de flujo y editar video. Investigación. Tomando en cuenta que el escenario imaginario adolece de imprecisiones, plantearemos la actividad en el procedimiento establecido por la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. Procederemos a analizar el acta circunstanciada y los fundamentos argumentados por la autoridad para realizar la clausura que deben obrar en el requerimiento. Estos debieron ser por violaciones a los artículos 103, 106 y 111 de la supracitada ley. En el artículo 103, de forma resumida, los establecimientos de bienes y servicios están obligados a elaborar e implementar un programa interno de protección civil en términos de la ley. En el artículo 106, se debe de colocar en sitios visibles equipos de seguridad, señales informativas, preventivas y de obligación conforme a la normatividad oficial mexicana. Y el artículo 111, todo establecimiento que utilice gas natural o gas licuado de petróleo debe de contar con un dictamen de sus instalaciones practicado por la unidad verificadora acreditada debidamente. Además, en el artículo 136, fracción sexta, es conducta constitutiva de infracción omitir el cumplimiento de las medidas de seguridad mencionadas anteriormente, a lo cual el artículo 140, en su fracción quinta, señala la infracción a la anterior fracción, se sancionará con multa equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo vigente en el Estado y la clausura temporal del inmueble. Como se indicó, la inspección la realizó muy probablemente la unidad operativa estatal sustentada en el artículo 112, que indica que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia deben de realizar actos de inspección, supervisión y vigilancia en cumplimiento de la ley y el reglamento. Además, el artículo 119 nos refiere a que una vez practicada la visita de inspección, las autoridades competentes podrán adoptar y ejecutar medidas de seguridad encaminadas a la protección de la población, instalaciones, servicios públicos y salud pública. También, en lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 125, que dichas unidades operativas tendrán facultad de aplicar clausura o aislamiento temporal, parcial o total del área afectada, apoyados en el dictamen técnico correspondiente, teniendo una duración máxima de 70 días hábiles, como indica el artículo 127. Teniendo precaución que lo que debe de llevar el acta circunstanciada, así como la visita de inspección, dichos requisitos y formalidades están previstas del artículo 114 al 117 de esta ley, teniendo entre otros aspectos una orden debidamente autorizada por la autoridad competente. Se practicará en máximo 72 horas a la expedición de la misma. También, el acta circunstanciada se levantará por triplicado, numeradas y foliadas, donde hace constar hechos, omisiones, así como los datos generales del establecimiento, fecha, personas y firmas de quienes intervinieron en la inspección. Medios de defensa para el ciudadano se encuentran en la misma ley y son, aunque no está previsto como recurso, pero sí como procedimiento, el artículo 118, que señala que una vez realizada la inspección, la autoridad notificará al interesado para que adopte medidas correctivas y tendrá un máximo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para manifestar por escrito, de acuerdo al artículo 120, donde podrá exponer toda clase de pruebas, excepto la confesional o la declaratoria de parte, siendo supletorio el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en lo que no se oponga a esta ley.
Este procedimiento de revocación que se invoca en contra de la clausura, es decir, en contra del acta circunstanciada que comprende los artículos del 118 al 127. Posterior a este procedimiento se aplicará el recurso de revisión, que es en contra a la resolución que deja firme dicha orden y está contemplado de los artículos 149 al 165. En caso de no ser favorable ninguno de los dos, se procederá a ejercer acción del amparo directo en contra de los actos de autoridad, pero como señala la ley de amparo, se debe de agotar primero las antes mencionadas. De acuerdo al artículo 118, se presentarán por escrito en un término de 5 días hábiles la notificación manifestando las irregularidades de la visita que obra en el acta, ofreciendo pruebas documental, que es como el contrato de arrendamiento, permisos de uso de suelo, licencia de funcionamiento, etcétera, documental pública, los documentos con el que cuenta la autoridad solicitando en el tenor de lo expuesto en el artículo 120 de la Ley Estatal de Protección Civil, los fundamentos de clausura del dictamen, incluyendo el dictamen referido. Documental, facturas de compra de los artículos necesarios y referidos en el artículo 106, nos referimos a extinguidores, señalamientos, etcétera, no tienen que ser fiscalmente válidos. Los demás medios de prueba como videos, fotos, señalamientos y toda presunción legal y humana que nos favorezca. En este mismo escrito, solicitaremos la inmediata reapertura del establecimiento sin perjuicios de otras acciones legales que pudiéramos entablar contra los funcionarios que incurrieron en las fallas administrativas. Recurso de revisión del artículo 150 que faculta al interesado o interesados afectados por actos y resoluciones de las autoridades contempladas en esta ley será sustanciado y resuelto por el área correspondiente. En el artículo 151 nos refiere a agotar este recurso antes de recurrir a los tribunales jurisdiccionales correspondientes. Para la substantación y resolución del recurso administrativo de revisión será supletorio el Código Fiscal del Estado, el Código Fiscal Municipal del Estado o el aplicable en el municipio respectivo según la autoridad que deba de conocer del mismo y a falta de estos la legislación de derecho común. Tiene 15 días como término para presentar el recurso de revisión de acuerdo al artículo 152. También se deberá ofrecer como prueba la pericial, es decir, el dictamen de viabilidad de instalaciones de gas por la unidad verificadora acreditada y la inspección que señala como requisitos normados por la ley y el reglamento. El artículo 153 señala las formalidades que debe de guardar este recurso de revisión. Este escrito debe ir acompañado por la documentación especificada en el artículo 154. Además, se solicitará la inmediata reapertura del negocio con base en lo dispuesto en el artículo 160. También, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 164, a suplencia de la queja, es recomendable incluir todos los agravios que se consideren necesarios. Esperando que sea favorable la resolución y se emita en el tenor del artículo antes mencionado, pero en caso contrario, y agotado este recurso, se acudirá a los tribunales jurisdiccionales competentes a través del amparo indirecto ante un juez federal que puede ser del 1 al 6º con sede en Cholula. En caso de no ser favorecido con el amparo indirecto, se puede ir posteriormente al amparo directo de ser necesario. Mediante la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano sustentado en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fundamentado en el artículo 113 constitucional, se puede exigir la reparación del daño por la actuación administrativa irregular. Sin embargo, en la práctica, al no existir en la entidad federativa el Tribunal Contencioso Administrativo, estamos desprotegidos como ciudadanos en el aspecto de recibir la indemnización correspondiente, por lo que sugerimos la urgente instauración del Tribunal Contencioso Administrativo, así como la entrada en vigor de la respectiva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. A continuación, el diagrama de flujo. Procedimiento de revocación. Inicio. Primer paso. El recurso se interpondrá por escrito reuniendo los requisitos del artículo 118 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, acompañando el escrito de documentos que acrediten su personalidad, consten el acto impugnado,
constancia de notificación del acto impugnado, pruebas documentales y periciales. Segundo paso. El recurso se interpondrá dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente día de la notificación. Tercer paso. Presentar su recurso ante la Dirección General de Protección Civil, quien es la autoridad competente en razón de la que emitió o ejecutó el acto impugnado. La autoridad analizará el escrito de interposición y acordará lo procedente. ¿Reúne los requisitos la promoción? No. Dentro del plazo de 5 días, el promoviente cumplirá con los requisitos omitidos, de lo contrario se desechará el recurso o se tendrá por no presentado. Sí. La autoridad acuerda la admisión del recurso y las pruebas pertinentes e idóneas. Se exceptúan las pruebas confesional y testimonial, de acuerdo con el artículo 120 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de Puebla. Transcurrido el término a que se refiere el artículo 118 de la citada ley y desahogadas las pruebas, la autoridad emite la resolución administrativa definitiva, conteniendo una relación de los hechos, valoración de las pruebas ofrecidas y los puntos resolutivos. ¿La autoridad da una resolución favorable? Sí. Sea que deje sin efectos el acto, mande reponer el procedimiento, modifique el acto o dicte uno nuevo que lo sustituya. Termina el procedimiento. No. El silencio de la autoridad significa que se ha confirmado el acto impugnado. Por lo tanto, se procede a interponer recurso de revisión.